Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy nos estamos ubicando con el evangelista San Juan en el capítulo 12, versículo 24-26. Jesús le dice a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entenderlo si es algo tan complejo? Bueno, la muerte de Jesús fue una muerte que nos trajo vida porque Él resucitó. Y no fue cualquier muerte. Perfectamente Jesús podía haberle pedido al Padre que muriera con un infarto. Y pasó. Pero no, fue una muerte cruel. Una muerte donde sufrió. Pero esa muerte cruel, dura, trajo salvación. Necesitaba morir para resucitar. Necesitaba morir para darnos vida. Qué complejo, ¿cierto? Pues también el Señor nos dice lo mismo. A ciertas cosas nosotros debemos morir para dar fruto. Hablando de una manera general, veamos este caso. Un muchacho no le creía a su abuela, ella le daba consejos, ella le decía cuidado con los vicios, cuidado con las malas amistades, no te metas en aquellas cosas, ten cuidado con aquello, y él no le ponía atención. ¿Cuándo le puso atención? Cuando aquella abuela falleció. Ahí sí él decía, mi abuela me decía, mi abuela me decía, y él comenzó el camino a la conversión cuando en el duelo comenzó a extrañar las palabras y consejos de su abuela y su orientación. Él se acercó a Dios gracias a la orientación de la abuela, pero tuvo que ella estar lejos de él, fallecer, para él tomar conciencia. Y así suceden con muchas otras cosas más. Hay que a veces morir para vivir. Hay que morir al pecado. Hay que morir a los intereses personales. Hay que morir a ciertas costumbres para poder tener vida. Porque hay cosas que generan muerte. Hay cosas que no dan vida. Y a eso hay que morir para vivir. También el Señor nos dice, el que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. Qué complejas palabras, y más estas. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Pero para llegar a ese premio que el Padre nos da, porque qué privilegio que el Padre nos premie. Eso es un privilegio tremendo, pero tiene uno que pasar por cruces. Tiene que pasar uno por pruebas. Uno tiene que morir a sí mismo. Tienes que mirar si le haces caso a este mundo, a esta sociedad. Miren esta oscuridad, las miles de almas. Muchas de ellas le están haciendo caso a Jesús. Y muchas le están haciendo caso al mundo. Y cuando nosotros intentamos hacerle caso al mundo, nos cae el mundo encima, nos ataca. Por eso Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan nos hablaba de esa oración sacerdotal en donde Él decía, no son ellos del mundo, son del mundo, pero los saco del mundo y no tienen por qué actuar según el mundo. Y qué complejas son estas situaciones, hermanas y hermanos. Hoy en día no es nada fácil hablar de Cristo, pero debemos hacerlo y con valentía. Hoy en día seremos atacados. Hoy en día tendremos que ser conscientes que hacerle caso a Jesús, ¿qué implica? Implica negarnos al mundo, a muchas costumbres y a muchas ideologías. Hablando de estas cosas de hacerle caso a Jesús, que hacerle caso implica hoy en día un riesgo, un reto, un peligro inclusive. Hacerle caso a Jesús implica que te ganes muchos enemigos, que te traten mal, que te ofendan, que te insulten, que te calumnien. Hacerle caso a Jesús. Pongamos un ejemplo. En una universidad, hablemos de Santander o tal vez de Antioquia, un profesor en su clase comenzó a referirse contra una comunidad, contra los homosexuales. Este docente se metió en líos, porque creo que se pasó de palabras, porque contra ellos no se necesita tratarlos mal, no, para nada.
tenemos que tratarlos con amor, pero también tenemos que mostrarle cuál es el punto de vista de nosotros los cristianos católicos. Yo quisiera pedir asesoría a uno de los abogados y preguntarle, querida abogada Liliana, ¿en qué se equivocó aquel profesor en este procedimiento y en qué tiene derecho? Porque también hay libertad de expresión. Cada uno opina a modo personal. Entonces, colabórenos con esa primera pregunta. Frente a la investigación disciplinaria que se adelantará contra el profesor en Antioquia por desatar polémica en redes sociales a través de su clase virtual, en su calidad de ciudadano puede ejercer el derecho fundamental a la defensa, mediante el cual tendrá la oportunidad de ser oído, de hacer valer sus propias razones y argumentos. Igualmente podrá controvertir, contradecir y objetar las pruebas que se presenten en su contra. También tiene derecho al debido proceso con el fin de garantizarle que se le reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales. Muy bien. Ahora quiero hacer una segunda pregunta. Doctora, si se condena la homofobia, si se condena porque no hay que tratarlos mal, no hay que discriminarlos porque son minoría. Ahora mi pregunta es, ¿el mismo procedimiento se puede hacer contra los cristianofóbicos? Es decir, contra aquellos que hablan contra los católicos o contra los cristianos, los ofende, los maltrata psicológicamente, porque hoy en día es una persecución. Hoy en día muchos de los cristianos católicos nos sentimos condenados, nos sentimos maltratados psicológicamente, nos vulneran nuestros derechos porque ya somos minoría. Los católicos ya somos minoría porque no tienen por qué contar los que se llaman católicos. La persona que quiere actuar como verdadero católico es una minoría, y esa minoría en muchas ocasiones también es maltratada psicológicamente, es condenada, es ultrajada, le vulneran sus derechos. Quisiera preguntarle, querida doctora, así como se condena al homofóbico, también hay posibilidad de mandarle un requerimiento al cristianofóbico. Vemos cómo en la actualidad se reconocen y garantizan derechos a una minoría que ha sido aceptada por su orientación sexual diferente a la heterosexual, que se siente rechazada y atacada por la sociedad, denominando ese rechazo como homofobia. Pero a su vez, también existe una constante persecución contra los cristianos, a quienes calumnian por su fe y los toman como objeto de burla, buscando ridiculizarlos y desplazarlos de todos los sectores. ¿Y es que acaso esos ultrajes y niveles de rechazo de aquellos que están llenos de odio contra el cristianismo no es una expresión de cristianofobia? Pues buscan que no nos demos cuenta que la fe sigue desapareciendo de todos los planteles educativos con el fin de eliminar la formación religiosa. Pero ¿dónde está la garantía de sus derechos fundamentales? Como vemos, se evidencia una desprotección por parte de nuestro Estado social de derecho. Concluyamos una cosa, hermanas y hermanos. Primero, no tenemos por qué estar atacando a nadie, ni vulnerar derechos, ni atacar a una persona porque es así o porque es asá. Pero tampoco nos ataquen a nosotros. Los sacerdotes ya no podemos salir con hábito porque nos insultan. Con clériman porque nos tratan mal. Los católicos utilizan una camándula y la tratan mal por el solo hecho de utilizarla. Hay católicos que porque hablan de Cristo son maltratados psicológicamente. Entonces, así como hay que respetar aquellas minorías, aquellas formas de pensar, aquellos idealismos, aquellas acciones y estilos de personalidad, también deben respetar nuestro estilo de vida cristiano católico, porque tenemos derecho, tenemos en el artículo 19 de la Constitución Política, tenemos derecho a la libertad religiosa.
Pero también recordemos, hermanas y hermanos, pese a todo esto, recordemos que siempre seremos perseguidos y tendremos que luchar por un mundo que te pueda aplaudir por hablar de Cristo, que te puede felicitar por hablar de Cristo, pero encontrarás también un mundo cruel que te puede atacar porque tú hablaste de Cristo, porque quisiste transmitir a Cristo, el mensaje de Cristo puede ser atacado, y eso el Señor ya nos lo había advertido. Así que seamos fuertes, valientes, luchemos, seamos espirituales, entreguémonos a Cristo para seguir en esta constante lucha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.